Hay ruidos que solo se escuchan cuando estás completamente solo, y a veces no vienen de este mundo. Bienvenido al canal donde el miedo cobra vida y las historias no siempre terminan bien. Si te atreves a seguir escuchando, deja tu like, suscríbete y prepárate. Hay algo que siempre he creído firmemente, y es que el miedo no es solo una emoción pasajera que sentimos cuando vemos una película o leemos un libro. El miedo real, ese que te hiela la sangre y te hace dudar de todo lo que creías saber sobre el mundo, ese miedo existe porque hay cosas que nuestra mente racional simplemente no puede explicar. Durante años trabajé en hospitales, y siempre fui una persona de ciencia, de datos, de explicaciones lógicas para todo. Me burlaba de mis compañeras cuando contaban historias extrañas sobre pacientes que veían cosas, o sobre pasillos donde se escuchaban ruidos inexplicables. Yo pensaba que todo tenía una razón de ser, que la medicina y la ciencia podían responder cualquier pregunta. Pero esa forma de pensar cambió para siempre una noche de octubre, y desde entonces vivo con un peso en el pecho que nunca se ha ido del todo. Lo que voy a contarles no es ficción. Ojalá lo fuera. Esto me pasó a mí, y aunque han pasado años, todavía despierto en las madrugadas con el corazón acelerado, sintiendo que algo me observa desde las sombras de mi habitación. Mi nombre es Gabriela Mendoza Santos y soy de Monterrey, Nuevo León. Tengo 38 años y llevo más de 15 trabajando como enfermera. Siempre me gustó mi trabajo, siempre sentí que era mi vocación ayudar a las personas en sus momentos más difíciles. Pero después de lo que viví aquella noche, ya nada fue igual. Ahora trabajo en turnos de día solamente, y aunque mis jefes me han ofrecido mejores pagos por cubrir las noches, siempre me niego. No puedo. Simplemente no puedo volver a estar sola en esos pasillos cuando cae la oscuridad. Todo comenzó cuando me asignaron al turno nocturno del Hospital General de la Zona Norte. Era un edificio viejo, construido en los años 70, con pasillos largos y estrechos que siempre olían a desinfectante mezclado con ese aroma particular que tienen los lugares donde la gente sufre. El hospital tenía 5 pisos, pero el cuarto piso era el más antiguo y el que menos se usaba. Ahí estaban las habitaciones de pacientes con enfermedades prolongadas, esos casos difíciles que requerían meses de tratamiento y cuidados constantes. Yo llevaba apenas 2 semanas en el turno de noche cuando empecé a notar cosas extrañas. Al principio eran detalles pequeños que trataba de ignorar. Una puerta que encontraba abierta cuando estaba segura de haberla cerrado. El elevador que se detenía solo en el cuarto piso aunque nadie hubiera presionado el botón. Las luces del pasillo principal que parpadeaban siempre a la misma hora. Las 3:15 de la madrugada. Yo me decía que eran problemas eléctricos, fallas del edificio viejo, nada más. Pero en el fondo, algo dentro de mí ya sabía que había algo más. Los pacientes del cuarto piso eran en su mayoría personas mayores. Había un señor de 82 años con problemas respiratorios severos, 2 mujeres con enfermedades crónicas que las mantenían conectadas a máquinas todo el tiempo, y un hombre de mediana edad que había sufrido un accidente cerebrovascular y llevaba 3 meses sin despertar del todo. Todos ellos requerían revisiones constantes durante la noche, así que yo tenía que recorrer el pasillo del cuarto piso varias veces por turno. La primera vez que sentí verdadero miedo fue un martes por la noche. Eran cerca de las 2 de la mañana, y yo estaba haciendo mi ronda habitual. El silencio en ese piso siempre era absoluto, solo interrumpido por el sonido rítmico de los monitores y las máquinas de respiración. Esa noche había algo diferente en el ambiente. El aire se sentía más pesado, como si costara más trabajo respirar. Revisé al señor de la habitación 403, y todo estaba bien. Luego pasé a la 405 donde estaba una de las señoras, la señora Ramírez, una mujer de 70 años que siempre había sido muy amable conmigo. Cuando entré a su habitación ella estaba despierta, algo inusual porque normalmente dormía profundamente por los medicamentos. Sus ojos estaban muy abiertos y miraba fijamente hacia la esquina oscura del cuarto, junto a la ventana. Me acerqué con cuidado y le pregunté si se sentía bien, si necesitaba algo. Ella no respondió de inmediato. Siguió mirando esa esquina durante unos segundos más y luego, muy despacio, giró su cabeza hacia mí.
Su expresión era de terror puro. «Está ahí», me dijo con voz temblorosa. «Viene todas las noches y me mira. No se mueve, solo me mira desde ahí». Yo miré hacia la esquina donde ella señalaba, pero no vi nada más que sombras. Traté de calmarla diciéndole que probablemente había tenido una pesadilla, que los medicamentos a veces causaban confusión. Pero ella negó con la cabeza repetidamente y apretó mi mano con una fuerza sorprendente para alguien en su condición. «No es una pesadilla, enfermera Gabriela. Es real. Viene cuando todos duermen. Primero lo escucho caminar por el pasillo. Sus pasos son lentos y pesados. Luego se detiene frente a mi puerta y la abre sin hacer ruido. Entra y se queda ahí parado mirándome. Nunca dice nada, solo mira. Y sus ojos, enfermera, sus ojos no son normales. Son oscuros, completamente oscuros, como si no hubiera nada detrás de ellos». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero mantuve la compostura. Le di su medicamento para dormir y me quedé con ella hasta que cerró los ojos. Cuando salí de su habitación, el pasillo me pareció más oscuro de lo normal. Las luces fluorescentes del techo parpadeaban ligeramente, creando sombras que se movían en las paredes. Caminé más rápido de lo habitual hacia la estación de enfermeras, sintiendo todo el tiempo como si alguien caminara detrás de mí. Esa noche no pude quitarme de la cabeza las palabras de la señora Ramírez. Traté de concentrarme en mi trabajo, en llenar reportes y revisar medicamentos, pero cada vez que levantaba la vista hacia el pasillo oscuro, sentía una opresión en el pecho. A las 3:15, tal como había pasado las noches anteriores, las luces del pasillo comenzaron a parpadear, pero esta vez fue diferente. El parpadeo fue más intenso y duró más tiempo. Y justo cuando las luces se estabilizaron, escuché algo que hizo que mi corazón se detuviera por un segundo. Pasos. Pasos lentos y pesados que venían del fondo del pasillo, desde el área donde terminaba el corredor y donde había una puerta que llevaba a una escalera de emergencia que casi nunca se usaba. Los pasos se acercaban de manera constante, metódicos, como si quien caminaba no tuviera prisa pero tampoco la intención de detenerse. Me levanté de mi silla y miré hacia el pasillo. No había nadie. El corredor estaba completamente vacío, pero los pasos seguían sonando, cada vez más cerca. Me quedé paralizada detrás del mostrador de la estación de enfermeras, con las manos apretadas contra el borde del escritorio. Los pasos continuaban acercándose, y yo podía escucharlos con total claridad. No eran pasos normales. Había algo extraño en el sonido, como si quien caminaba arrastrara ligeramente uno de los pies. Sentí como el aire a mi alrededor se volvía más frío con cada segundo que pasaba. Mis manos comenzaron a temblar, y tuve que hacer un esfuerzo enorme para no salir corriendo hacia el elevador. Los pasos se detuvieron justo frente a la estación de enfermeras. Yo estaba de pie, mirando directamente hacia el lugar de donde provenía el sonido, pero no había absolutamente nadie ahí. El pasillo seguía vacío. El silencio que siguió fue peor que los pasos mismos. Era un silencio denso, pesado, como si algo estuviera esperando a que yo hiciera un movimiento. Contuve la respiración durante lo que pareció una eternidad, sin atreverme a moverme ni a parpadear. Entonces escuché un susurro. Era tan bajo que al principio pensé que lo había imaginado, pero luego lo escuché de nuevo, más claro esta vez. Era una voz rasposa, casi inhumana, que pronunciaba palabras que no pude entender. Parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. El susurro se volvió más insistente, más fuerte, y sentí como si 1000 voces hablaran al mismo tiempo, en un idioma que mi mente no podía procesar. De repente, todo se detuvo. Los susurros cesaron, el frío se disipó, y el pasillo volvió a su estado normal. Mis piernas casi cedieron debajo de mí. Me dejé caer en la silla y me quedé ahí sentada, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Mi mente racional intentaba encontrar explicaciones. Quizás había sido el viento en las tuberías. Quizás mis oídos me habían engañado por el cansancio. Pero en lo más profundo de mi ser, sabía que no había ninguna explicación lógica para lo que había experimentado. Miré el reloj. Eran las 3:20 de la madrugada. Todavía faltaban casi 4 horas para que terminara mi turno.
La sola idea de tener que quedarme ahí durante todo ese tiempo me llenaba de pánico. Pero no podía irme. Tenía responsabilidades, pacientes que dependían de mí. Respiré profundamente varias veces, tratando de calmar mi corazón acelerado, y decidí que lo mejor sería mantenerme ocupada, haciendo rondas constantes por las habitaciones. Me forcé a levantarme y caminé hacia el pasillo con pasos inseguros. Cada sombra me parecía amenazante, cada pequeño ruido me hacía dar un salto. Revisé primero la habitación 401. El señor estaba dormido profundamente, con su respiración asistida funcionando con normalidad. Todo parecía en orden. Seguí hacia la siguiente habitación y luego a la siguiente. Cuando llegué a la habitación 407, donde estaba el hombre que había sufrido el derrame cerebral, noté que la puerta estaba entreabierta. Eso me pareció extraño porque yo misma había cerrado esa puerta después de mi última revisión. Empujé la puerta con cuidado y entré a la habitación. El paciente estaba en su cama, inmóvil como siempre, conectado a los monitores que mostraban sus signos vitales. Pero algo no se sentía bien. El ambiente de la habitación era diferente. Había una sensación de presencia que no podía explicar. Me acerqué a revisar los monitores y todo parecía estar funcionando correctamente. Fue entonces cuando lo vi. En el reflejo de la ventana oscura, detrás de mí, había una figura. Era la silueta de una persona parada justo a mi espalda. Pero cuando giré bruscamente no había nadie ahí. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Miré de nuevo hacia la ventana y la figura ya no estaba. Salí de esa habitación lo más rápido que pude sin correr, cerrando la puerta firmemente detrás de mí. Regresé a la estación de enfermeras y me senté, tratando de convencerme de que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Quizás era el estrés del turno nocturno, quizás necesitaba dormir más, pero entonces recordé lo que la señora Ramírez me había dicho sobre los ojos oscuros y vacíos, y un pensamiento terrible cruzó por mi mente. ¿Qué tal si ella realmente estaba viendo algo? ¿Qué tal si no era una alucinación causada por los medicamentos? Las siguientes horas fueron un tormento. Me mantuve alerta mirando constantemente hacia el pasillo, esperando que algo volviera a pasar. A las 5 de la mañana tuve que hacer otra ronda. Esta vez llevé una linterna pequeña que guardábamos en la estación, aunque las luces del pasillo estaban encendidas. Necesitaba sentir que tenía algo con que protegerme, aunque en el fondo sabía que una linterna no serviría de nada contra lo que fuera que habitaba ese lugar. Cuando llegué a la habitación de la señora Ramírez, escuché que ella estaba llorando suavemente. Entré de inmediato y la encontré despierta, con lágrimas rodando por sus mejillas. Se veía aterrorizada. Me acerqué y tomé su mano. Vino de nuevo, me dijo entre sollozos. Esta vez se acercó más. Pude verlo mejor. No es una persona, enfermera Gabriela. No sé qué es, pero no es una persona. Su cara no está bien. Es como si alguien hubiera intentado hacer una cara pero no supiera cómo. Y huele horrible, como a algo que ha estado encerrado por mucho tiempo en un lugar sin aire. Yo quería decirle que todo estaba bien, que era solo una pesadilla, pero las palabras no salían de mi